través de la plataforma virtual Zoom. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor José Alfonso Gutiérrez Padilla. En esta ocasión, agradezco a la doctora Ingrid Yolanda Kun Córdoba el acompañarme a coordinar esta sesión. La doctora Ingrid Yolanda Kun Córdoba, ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador. Es especialista en pediatría por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y hizo su especialidad en neonatología en el Hospital Central Ignacio Morones Prieta en San Luis Potosí. Tiene un diplomado en neurodesarrollo e intervención temprana y una alta especialidad en terapia intensiva del recién nacido crítico en el Instituto Nacional de Perinatología. Y es la presidenta actual de la Sociedad de Neonatología de San Luis Potosí. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Alma Rosa, por la presentación. Y tengo el gusto yo de presentarles. Bienvenidos a todos quienes en este momento pues se han podido conectar. Y es un honor para mí presentar a, pues ahora sí que un icono, un líder de opinión a nivel nacional, la doctora Mónica Villavillén. La doctora es pediatra neonatóloga, investigadora en ciencias médicas. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. Investigadora en ciencias médicas del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, presidente de la expresidenta de la Federación Nacional de Neonatología en México, vicepresidenta electa del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y Sección en Neonatología, es académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría, profesora titular de Pediatría en la Universidad La Salle, es directora médica del Hospital Infantil de México, es miembro del Grupo Internacional para la Prevención de Feminíferos, pero sobre todo, lo más importante, es actualmente miembro y trabajadora activa del Sistema Nacional de Investigadores, y es un honor para nosotros que pueda acompañarnos con esta plática muy interesante, que es el palivizumab, lecciones de 25 años en práctica clínica real. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ingrid, por la presentación. Gracias también a la doctora Alma Rosa Sánchez de la Vega, al doctor Alfonso Gutiérrez Padilla por darnos este espacio, y aunque pareciera que este es un tema viejo, no lo es tanto, porque la situación actual en el mundo es de pues mucha diversidad en cuanto al acceso a los tratamientos, y por eso es pertinente que retomemos la historia del palivizumab, y a mí me corresponde el día de hoy hablar de la evidencia, de algunos aspectos importantes de este medicamento. Entonces, voy a empezar, voy a compartir mi pantalla y es que un momentito, ya, es que para que pueda ya ver bien. Entonces, el título de esta plática es palivizumab, lecciones de 25 años en la práctica clínica real, aunque como vamos a ver, pues ya son más de 25 años, ya son 27, pero son muchos años en los cuales se ha acumulado experiencia acerca de este medicamento que ha salvado vidas y evitado hospitalizaciones. Estos son mis conflictos de interés. Soy speaker de las compañías AstraZeneca y Chiesi, y esta será la agenda que en los próximos 20-25 minutos vamos a tocar. Pues primero entrar en la materia, un poquito de la historia, datos epidemiológicos, y después vamos a continuar con los ensayos clínicos aleatorizados, después con los estudios del mundo real, hablar un poco de la morbilidad respiratoria a largo plazo y el papel del palivizumab en este aspecto, la seguridad, las indicaciones, cuáles son las alternativas actuales de prevención que tenemos para virus sincicial respiratorio, y pues algunos mensajes finales.
Pues para hablar un poquito de toda esta historia de muchos años de investigación, empezaremos diciendo que el virus sincicial respiratorio se identificó en 1956. Es un virus RNA que tiene 15.200 nucleótidos, 11 proteínas. Y para 1966-67 se hicieron los primeros ensayos con una vacuna inactivada en formalina, pero desafortunadamente no hubo los resultados esperados. La infección fue semejante al grupo control e incluso hubo algunos resultados adversos. En 1985 surge la ribavirina en aerosol y es aprobada para la infección grave, pero tampoco da resultados muy sobresalientes o concluyentes. Para 1996 se aprueba la inmunoglobulina intravenosa específica para pacientes con displasia broncopulmonar, pretérminos menores de 35 semanas. Sin embargo, en 2003 fue retirada del mercado. Y más de 40 años después del descubrimiento del virus sincicial respiratorio, palivizumab es aprobado para la prevención de la infección por este virus en grupos de alto riesgo, llámese pretérminos menores de 35 semanas, cardiopatías congénitas y displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica, y es el primer medicamento que realmente demuestra una eficacia en la prevención de infecciones graves por virus sincicial respiratorio. Ya para el 2022 aparecen los primeros anticuerpos monoclonales de larga duración, como el nirsevimab, que tiene una vida media de 5 a 6 meses. Para el 23 ya existe la vacuna materna con sus diversas indicaciones dependiendo del país, y para el 2025 sabemos que hay 17 vacunas en desarrollo y 4 nuevos anticuerpos monoclonales también en desarrollo. Próximamente estará disponible el otro anticuerpo monoclonal llamado clesrovimab, y que es muy semejante a nirsevimab, aunque el mecanismo de acción es un poco diferente. Entonces, recordando un poquito de la epidemiología de esta infección, el virus sincicial respiratorio es la principal causa de infección respiratoria en niños pequeños. En menores de 5 años causa aproximadamente 33 millones de infecciones de vías respiratorias inferiores, 3.6 millones de admisiones hospitalarias y más de 100,000 muertes. Es muy importante que la carga de enfermedad está sobre todo en los países de medianos y bajos ingresos, donde se presentan alrededor del 95% de los episodios de infecciones de vías respiratorias inferiores por virus sincicial respiratorio y alrededor del 97% de las muertes atribuidas a esta infección. Como ya sabemos, los principales grupos, porque no son los únicos, de alto riesgo son los pretérminos, que representan el 25% de las hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio, las cardiopatías congénitas hemodinámicamente sintomáticas y la displasia broncopulmonar. Decíamos, ya es el agente etiológico identificado con más frecuencia en menores de 5 años, causante de 50 y hasta 90% de las bronquiolitis, 5 y hasta 40% de las neumonías y hasta el 30% de las bronquitis. Afecta al 60% de los menores de 1 año de edad y prácticamente el 100% de los menores de 2 años ya habrán sido infectados por este virus. Los factores de riesgo ya los conocemos en cuanto a las morbilidades, los prematuros, los displásicos, las cardiopatías, pero también tenemos la inmunodeficiencia, el síndrome de Down, las malformaciones congénitas pulmonares, las alteraciones neuromusculares y la fibrosis quística. Estos son los factores de riesgo clínicos, pero el virus sincicial respiratorio es más complejo todavía, y tenemos también que influyen en su presentación y gravedad, que hay factores económicos como la seguridad pública en salud y el nivel socioeconómico de la familia. También hay factores sociales como el racismo, el pobre acceso a la educación y ambientes saludables,
guarderías, otros niños en casa, exposición a tabaco y madre joven. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de evaluar una infección. Entonces, vamos a hablar ahora de los estudios sobre eficacia de palivizumab en ensayos clínicos aleatorizados. Y aquí les presento este resumen de los principales estudios. Los primeros 3 son los más relevantes, aunque los otros 2 también han aportado y han sido tomados en cuenta para las revisiones sistemáticas, como vamos a ver posteriormente. El más relevante, importante, el que dio la luz inicial sobre la eficacia de palivizumab fue este estudio IMPACT-RSV, que fue publicado en 1998, se desarrolló en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, e incluyó más de 1,500 bebés menores de 35 semanas o con displasia broncopulmonar. Ustedes pueden ver los resultados de los prematuros en estas 2 primeras columnas. Está el % de hospitalizados por virus incisional respiratorio. Entonces, en el grupo placebo, 8.1% y en palivizumab, 1.8%. Esto fue significativo y representó una disminución del 78% en relación al placebo. Cuando se analiza displasia broncopulmonar, las siguientes 2 columnas, en el placebo el 12.8% y en el grupo de palivizumab el 7.9% fueron hospitalizados por este virus, lo que representa una disminución del 39%. Si vemos en total este grupo, la reducción fue del 55%, 4.8 contra 10.6%. Pero también si vemos este otro subgrupo de los 32 a 35 semanas, la reducción todavía fue mayor que en los prematuros sin displasia. Es decir, que en este grupo de prematuros, moderados y pretérminos tardíos, la eficacia todavía fue mayor. Después tenemos el estudio MACI, que se realizó en los Países Bajos, 429 recién nacidos sanos de 33 a 35 semanas, y aquí se obtuvo una reducción similar al estudio IMPACT cuando se comparó en prematuros placebo con palivizumab. Tenemos el 82% de reducción. Y después este otro artículo, también muy famoso, conocido por todos, que es el de Feltes en 2003, que se hizo en Estados Unidos y que incluyó a 1,287 lactantes menores de 24 meses con cardiopatía congénita. Los resultados los tienen ustedes aquí a la derecha, el % de hospitalizados en el placebo, 9.7 y 5.3 en el grupo de palivizumab para una reducción global del 45%. Estos números son muy importantes porque cuando veamos los estudios en el mundo real, vamos a comparar estas cifras con las que se obtuvieron con estos estudios del mundo real. Decíamos que hay otros 2 estudios que también han aportado información. Este del 98 de Suraman en Estados Unidos. Fueron poquitos niños de 35 semanas y pues también hubo una diferencia importante de placebo con palivizumab, 0.1 de hospitalizaciones en placebo, 0 en palivizumab, y este otro de Turquía, 82 niños sanos menores de 32 semanas, 24% en placebo, 0% en el grupo de palivizumab, de hospitalizaciones. Aquí están las referencias de estos artículos que son, digamos, los pivotales, sobre todo los primeros. Pero además de las hospitalizaciones, del % de hospitalizaciones, también hay otros pronósticos que se analizaron y son relevantes, sobre todo en el estudio IMPACT y en el estudio de Feltes. Así, por ejemplo, los días de hospitalización fueron significativamente menores en ambos estudios cuando se comparó placebo con palivizumab. Los días de concentraciones elevadas de oxígeno también fueron menores en ambos estudios y la incidencia de admisión a la unidad de cuidados intensivos solamente se evaluó en el estudio IMPACT e igualmente fue significativamente menor en el grupo de palivizumab. Entonces, bueno, estos son, decíamos, los estudios controlados aleatorizados.
Estas dos revisiones sistemáticas incluyen los 5 estudios que les acabo de mencionar, 3,343 pacientes en donde se comparó palivizumab contra placebo, y la conclusión de estos 5 estudios es que palivizumab redujo las hospitalizaciones por virus incisional respiratorio entre 55 y 56. ¿Se acuerdan? El 55% del grupo IMPACT. Las infecciones de vías respiratorias inferiores por virus incisional respiratorio en 67-68%, el uso de oxígeno suplementario en 82% y la admisión a cuidados intensivos en el 50%. Entonces, una es la revisión Cochrane de 2021, que fue actualizada apenas en el 2025, y la otra fue publicado en el JAMA en el año 2023. Y estos son los resultados de la suma de estas dos revisiones sistemáticas, en donde nuevamente pues, se pone de manifiesto la reducción de los pronósticos adversos de manera significativa en el grupo de palivizumab. Y bueno, esto es muy importante. Hacer ensayos clínicos aleatorizados nos habla de eficacia, pero el grupo que abarcan es pequeño, pues justamente porque son estudios controlados, doble ciego, necesitan tener un control muy estricto de las condiciones, pero ya que se tienen los resultados de eficacia de estos estudios controlados, entonces tenemos que pasar a los estudios en vida real, en el mundo real, y a esto se le llama efectividad. Incluye a la población objetivo, ¿no? Todos los bebés que cumplen con los requisitos del alto riesgo podrían ser analizados en estos estudios de efectividad ya en la práctica diaria. Entonces aquí podemos tener ensayos aleatorizados que les llaman pragmáticos justo por eso, ¿no? Porque se traslada el clínico aleatorizado al mundo real. Los criterios no son estrictos, se intenta tener el menor número de criterios de exclusión y también incluye estudios observacionales. Entonces, pues por eso el círculo amarillo es más grande. Entonces vamos a ver qué pasó en los estudios del mundo real. Y aquí arriba les pongo para que recuerden las cifras de los porcentajes de hospitalización en el estudio IMPACT y en el estudio de Feltes para cardiopatías congénitas, para que entonces podamos comparar las cifras de esta tabla. No me voy a meter en detalles, pero solo quiero que ustedes vean cómo todas estas cifras son menores a las que se reportaron en los estudios clínicos aleatorizados. Entonces, esta tabla tenemos los estudios del mundo real, de la vida real, que se hicieron en Estados Unidos, prospectivos observacionales, y aquí en donde dice la columna años, los distintos periodos en donde se hicieron los estudios, después qué población incluyó, y finalmente pues la tasa, el porcentaje de hospitalización por virus incisional respiratorio. Y por ejemplo, miren, este periodo 98-99, todos fue 2.3% comparado con el 4.8% del IMPACT, y los niños con displasia, por ejemplo, son 4 comparado con el 7.9 del IMPACT, y así pues prácticamente en todos los periodos analizados se encontró en una disminución en relación o muy semejantes a los estudios clínicos aleatorizados. Entonces, bueno, esto es en Estados Unidos. Ahora, estos son registros de Canadá, nuevamente a su izquierda, las referencias de los estudios pivotales. Y tenemos en Canadá este programa de productos terapéuticos que analizó la temporada 1999-2001. Todos, o sea, el porcentaje, la tasa de todos los pacientes, 2.4, la de los prematuros nada más, sin displasia broncopulmonar, 1.6, comparada con el 1.8 del IMPACT, y para los de displasia 6 comparado con el 7.9.
Y luego tenemos este otro estudio, que es el estudio CARES, que es un prospectivo observacional, pero vean ustedes, empezaron desde el 2005 y terminaron en el 2017. Esta última fila representa la tasa global del 2005 al 2017 y es de 1.6. En el Inter, pues tenemos nuevamente el desglose con la tasa para todos y las tasas para las distintas edades gestacionales y diferentes patologías, fundamentalmente prematurez, displasia y cardiopatías congénitas, y en todas ellas los porcentajes siguen siendo similares a los estudios pivotales o incluso menores. Aquí tenemos este registro de España, son el registro IRIS del 98 al 2002. Tenemos el grupo control 1325 contra palivizumab 395, recuerdan, era de 4.8, y el único estudio en donde esta cifra estuvo por arriba de lo esperado o de los resultados obtenidos en los ensayos clínicos aleatorizados fue en Francia, porque en Alemania pues también tenemos cifras muy bajas en los dos periodos que se analizaron. Entonces aquí les pongo un resumen de la reducción de la hospitalización por virus incisional respiratorio en estudios de vida real, y entonces aquí tenemos España con una tasa general del 3.95% y un rango de 3.9 a 4. Está el número de pacientes, 1919, el registro IRIS que habíamos mencionado y el periodo de tiempo. En Estados Unidos es la tasa más baja reportada, 1.3%, 0.7 a 2.9. También es el mayor número de pacientes incluidos, casi 20,000 el periodo 2000 a 2004. Luego en Alemania 2.5%, más de 10,000 pacientes. Y en Canadá, este registro CARES, que realmente creo que es también muy valioso por los años que incluye, que son 7 años de evaluación, en donde la tasa fue en general global fue de 1.55 para un rango de 0.3 a 2.06. También hay algunos estudios observacionales relevantes de vida real, y por ejemplo de España, el estudio FLIP, donde analizaron 2 cohortes prospectivas de bebés entre 32 y 35 semanas, encontraron que palivizumab disminuyó en 68.3% las hospitalizaciones. ¿Recuerdan el global que teníamos del IMPACT, que era del 50% y del 78% para prematuros sin displasia? Y también en este estudio se encontró que palivizumab fue un factor de riesgo independiente para prevenir hospitalización. Aquí la OR, el intervalo de confianza, y esto es significativo. Y en este otro estudio de Medrano, en el año 2010, ellos analizaron también en España las cardiopatías congénitas y encontraron que con palivizumab hubo un 58.2% de reducción de hospitalizaciones. Este otro estudio de Faldela en 2010 en Italia, en prematuros menores de 32 semanas, encontró que la hospitalización disminuyó 6 veces contra los no tratados y con una P significativa. Lamentablemente muchos de estos estudios se han hecho en países de altos ingresos, como acabamos de ver, pero hay algunos ejemplos de estudios que se han hecho en países como el nuestro, países de bajos y medianos ingresos, y así tenemos, por ejemplo, de Castillo del año 2017, es un multicéntrico que incluyó 7 países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, y analizaron 458 prematuros de alto riesgo menores de 35 semanas, y lo que encontraron es que en el periodo de 2011-2012 las hospitalizaciones fueron del 2.9 por 100 años paciente. En Colombia, este otro estudio de Piñeros en el 2021 analizó bebés de menos de 32 semanas con cardiopatía congénita y displasia, y encontraron
una tasa de hospitalizaciones con palivizumab de 1.8%, además de una reducción de la mortalidad en 1% comparada con la mortalidad general. También hay revisiones sistemáticas de los estudios de vida real. Esta es una revisión sistemática del Journal of Perinatology del año 2024, que incluye 55 estudios observacionales y algunos los pueden ustedes ver en el gráfico de aquí de la derecha, algunos que están marcados con un triangulito, son poquitos, la mayoría son observacionales, que son estudios de fase 3. Y ellos analizaron todos estos estudios que son del mundo real y en recién nacidos de alto riesgo concluyeron que la hospitalización por virus incisional respiratorio en prematuros iba del 0.7 al 4% en el análisis de 16 estudios, de displasia broncopulmonar de 0 a 5.5%, 10 estudios, y de cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa de 2.1 a 12.2%, y esto incluyó 4 estudios. Y también algo muy importante es que el doctor Manzoni en el American Journal of Perinatology del 22 reporta en pretérminos moderados y pretérminos tardíos que hay una reducción de hospitalizaciones por virus incisional respiratorio 4 veces en relación al placebo cuando se utiliza palivizumab, y esto incluyó 6 estudios. Y esto lo digo por la controversia que todos sabemos que ha habido en los últimos años de a quién deberíamos cubrir y a quién no. Como ya mencionamos, hay otras indicaciones también sobre estas entidades. Hay varios estudios, algunos a favor, otros no tanto, pero también todas estas situaciones han sido incluidas en algunas de las guías de algunos países, en las guías americanas. En un momento vamos a revisar esto, pero también la cobertura con palivizumab puede ser oportuna y adecuada en el síndrome de Down, en la fibrosis quística, en las anomalías anatómicas pulmonares, en las enfermedades neuromusculares y en el inmunocompromiso. En cuanto a la morbilidad respiratoria a largo plazo, también hay algunos estudios, aquí no son tan concluyentes, pero pues vamos a revisar algunos de ellos porque son muy grandes. Miren, estos Sigurs, en estas 4 primeras referencias, reportó, incluye 74 estudios en estas referencias, y analizan, y además también está el estudio Spring de Carbonell y Strani del español. Y entonces, cuando se analizan los 74 estudios incluidos en estas publicaciones y se ve la frecuencia de sibilancias recurrentes, estas se encontraron entre el 4 y el 47%. Es muy grande el rango, por eso les digo que no se puede concluir tan fehacientemente, pero sí hay bastante evidencia también, como un poco más o mucho más a favor. El asma en 8 al 76%, y hubo alteración de la función pulmonar en los primeros 10 años. Este ya es otro artículo que es esta referencia 6. En esta corte internacional que publicó el doctor Eric Simoes, muy famoso por sus estudios en virus incisional respiratorio, e incluye a los países de España, Alemania, los Países Bajos, Canadá, Polonia y Suecia, hicieron un seguimiento a 2 años de los prematuros sanos y encontraron que palivizumab redujo significativamente las sibilancias recurrentes, 13 contra el 26% del placebo, eso fue significativo, y también las sibilancias recurrentes diagnosticadas por un médico con un 8 contra un 16%. Algunos otros estudios, como el MACI, que es un ensayo clínico aleatorizado, encontró que palivizumab a los 6 años redujo las sibilancias en 41.9%, 11.6% contra 19.9% con placebo, en prematuros, moderados y pretérmino tardíos. El asma reportada por los padres también fue significativamente menor, en un 41.3%,
y no hubo diferencias en el asma diagnosticada por el médico y tampoco en la función pulmonar. Este otro estudio de Japón, de casos y controles, encontraron que las sibilancias recurrentes diagnosticadas por un médico a los 3 años eran significativamente menores, también a los 6 años, pero ya no hubo diferencias a los 10 años. El resumen de todos estos estudios es que el palivizumab puede reducir las sibilancias y el asma en aproximadamente un 40 a 50%, ¿no? Tomando como referencia todos los valores que se han reportado. Ahora, hablemos un poquito de seguridad. En 25 años, este medicamento se ha utilizado en casi 5.8 millones de niños en todo el mundo. Es un medicamento seguro y bien tolerado. En los ensayos aleatorizados, la frecuencia de eventos adversos relacionados fue de 0 a 12%. Y en este estudio de González del American Journal of Perinatology del 2024, con datos del mundo real, reportan eventos adversos relacionados del 0 al 7%. Y en este metaanálisis de Garegani de la revisión Cochrane 2021 y que incluyó al estudio IMPACT, al de Subramanian y al de Feltes, encontraron que palivizumab contra placebo o no intervención no había ninguna diferencia significativa en la presencia de eventos adversos relacionados. Fueron similares también independientemente de la indicación y no se reportaron eventos adversos graves. Es decir, tanto los estudios aleatorizados controlados con además los datos del mundo real, la frecuencia es baja y los eventos graves son mínimos. ¿Es costo-beneficio? Esta es una gran pregunta porque hay muchísimos factores. Ahorita vamos a mencionar algunos. Primero, hay grandes variaciones entre los países a lo largo del tiempo. El costo-efectividad depende de muchos factores, sobre todo se ha visto que la población, ¿qué población es la objetivo? ¿A quiénes estamos evaluando para identificar si la administración es o no costo-beneficio? También depende de la disponibilidad y calidad de los datos epidemiológicos y clínicos de cada país. Por ejemplo, las tasas de infecciones de vías respiratorias bajas que se han atendido médicamente. La estacionalidad del BCR, ustedes saben que puede variar cuando los países están más cerca del Ecuador, es mucho menos clara y es más persistente a lo largo de todo el año la estacionalidad. ¿Cómo está el acceso a la atención médica? ¿Cuál es el tipo y costos de los recursos utilizados? ¿Qué esquemas de dosificación se han utilizado? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son las consideraciones de las consecuencias a largo plazo? Si se toman en cuenta las medidas de resultados primarios, ¿cuál es el modelo analítico? Y como consecuencia de todo esto, hay una amplia gama de resultados como vamos a ver. Este es un análisis, esta es una revisión sistemática, la que está encuadrada de 28 análisis económicos, en donde ellos analizaron el índice de costo-efectividad incrementales, que así se les llaman, para los prematuros menores a 35 semanas. Entonces encontraron que varía de 5.188 a $791.265 por año de vida ajustado por calidad. A esto se le llama QALY. En los pretérminos con factores de riesgo, de 177 a $169.103. En los cardiópatas, de 9.837 a 139.000. Y en los displásicos, de 3.984 a 40.036. Entonces, como ustedes ven, hay una gama muy amplia de costos que dependen de todos estos factores y por eso es un poco difícil el análisis. Pero en el 2023 se creó este análisis que es un modelo costo-efectividad basado en evidencia.
y que tiene como base este IRST, que es el International Risk Scoring Tool. Es una herramienta para medir riesgo. Y encontraron miren, en estos primeros 4 países, Canadá, Colombia, Italia y Corea del Sur, están reportados en esta primera referencia de PACES que está disponible en esta liga, pero ellos encontraron, utilizando esta herramienta internacional de score, en bebés de 32 a 35 semanas, o sea, bebés grandes, encontraron que el costo por quality, ¿se acuerdan? Esto es por años de vida ajustados a calidad de vida, y encontraron que este umbral WTP es Willingness to Pay Threshold, que es el umbral de disposición a pagar. O sea, ¿qué tanto están dispuestos los servicios de salud a pagar por un evento con base a estos qualis, ¿no? A estos años de vida, de calidad de vida, ¿no? Calidad ajustada de vida o una cosa así. Entonces, como pueden ustedes ver en estos 4 primeros países, pues, la cantidad en euros fue muy variable, pero cuando uno ve este umbral, o sea, lo que el servicio de salud está dispuesto a pagar, era igual o incluso mayor. En este ejemplo de Canadá son 16 euros y lo que podría pagar el Estado son 33,367. Igual pasa con Colombia, 9,751 contra este WTP 118,000, y lo mismo para los otros países que están reportados en este estudio. Entonces, lo que concluyen aquí, que utilizando este modelo en donde se identifican los pacientes de alto riesgo con esta herramienta, puede ser costo efectivo el uso de palivizumab. Y después hay otras referencias, una en Singapur, otra en Malasia, otra en República Dominicana y otra en México, con esta misma metodología, en donde bebés de 32, 35, pero también algunos más pequeñitos, en estos bebés pudo demostrarse que había un costo-beneficio de utilizar el palivizumab. De cualquier manera, como vuelvo a insistir en que ha sido muy complejo, hay muchísimos estudios de costo-beneficio y habría que enfocarse muy bien en la población, definir muy bien las variables que se van a considerar, las definiciones operacionales y tratar de evitar en la medida posible el riesgo. Pero de cualquier manera hay evidencia del costo-beneficio, como acabamos de ver. Las indicaciones pues son muy variables. Aquí les traigo una pequeña tabla porque hay las opciones de los distintos países son muy grandes. Están España, Colombia, Italia, Alemania. Yo les traje estas 3 con las principales indicaciones. No incluimos síndrome de Down, inmunodeficiencias, pero es como nada más para que podamos aterrizar un poquito las diferencias importantes, ¿no? Entonces, si vemos el grupo de pretérminos sin otras comorbilidades, este consenso de expertos que fue publicado en el año 2020 por el doctor Sánchez Luna y colaboradores, con el análisis de todos los estudios, llegó a la conclusión de que la indicación era para menores de 28 semanas y 9 meses al inicio de la temporada de BCR, para 29 a 31 semanas y 6 meses o menos al inicio de la temporada, y para 32 a 35 y alto riesgo. Estados Unidos sigue cubriendo solo a los menos de 29 semanas y menores de 12 meses. Y la guía de práctica clínica, que fue elaborada con una metodología muy estricta en México y que fue publicada por el doctor Moreno Espinosa en el Acta Pediátrica en el año, aquí no lo puse, pero fue en el año 2024, concluye que deberíamos de cubrir a menos de 32 semanas y menos de 2 meses al inicio de la temporada.
En cuanto a displasia, el consenso de expertos dice que menos de 12 meses al inicio de la temporada, y en el siguiente año si persiste el alto riesgo definido por la experiencia y práctica local. En Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría dice que hay que considerarlo en menores de 32 semanas que requirieron oxígeno los primeros 28 días de vida, y durante el segundo año, si continúan con manejo, llámese esteroides, oxígeno, en los 6 meses previos al inicio de la temporada. En México estaría indicada de acuerdo a esta guía de práctica clínica, para los menores de 12 meses con cardiopatía hemodinámicamente sintomática y algunos pacientes seleccionados que continúan con riesgo entre los 12 y los 24. Para cardiopatías congénitas, el consenso de expertos, menos de 12 meses con cardiopatía congénita cianógena o acianógena hemodinámicamente significativa, y entre 12 y 24 meses para los que persisten hemodinámicamente inestables. La Academia Americana de Pediatría dice que se pueden beneficiar los menores de 12 meses con cardiopatías acianógenas hemodinámicamente significativas que requieren de cirugía, y aquellos con hipertensión pulmonar moderada grave. La guía mexicana, menos de 12 meses al inicio de la temporada y 12-24 meses en pacientes seleccionados. Entonces, es, como les digo, solo un ejemplo de la gran variación que hay de acuerdo al consenso, de acuerdo al país. Y bueno, pues esto ha sido motivo de gran debate, porque a partir de que la Academia Americana de Pediatría estableció que solamente los menores de 29 semanas, se vino un incremento bastante significativo, muy importante, de hospitalizaciones en niños de mayores edades gestacionales. Para terminar, ¿cuáles son las principales alternativas que tenemos hoy en día? Pues seguimos contando con palivizumab en México. Ya llegaron los anticuerpos monoclonales de larga duración, pero solamente están disponibles para el sector privado, es decir, el sector público, que es la mayoría de la población de este país, puede contar en este momento solo con palivizumab. Está disponible en prácticamente todos los hospitales y es fabricado en nuestro país. Tenemos también, como ya mencionamos, los anticuerpos monoclonales de larga duración. Pues estos tienen la ventaja de que es una dosis, de que el efecto es a los 5 a 6 meses, y también actualmente se cuenta en algunos países con la vacuna PREF, que es una vacuna materna, una inyección intramuscular que puede ser aplicada después de los 28 o desde las 32 semanas, y que protege alrededor un poquito menos de los 6 meses. Esas son nuestras alternativas en este momento. Y como mensajes finales, yo los podría resumir en lo siguiente. Uno, que el virus incisional respiratorio es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños pequeños. Tras 40 años de investigación del descubrimiento del virus incisional respiratorio, palivizumab se convirtió en el primer fármaco preventivo contra BCR que se implementó de forma segura y eficaz. Durante los últimos 25 años, palivizumab ha sido el tratamiento estándar para la prevención de BCR en niños pequeños de alto riesgo en países de altos ingresos, por lo que ya vimos de la evidencia que es mayoritariamente en estos países. El palivizumab aún puede desempeñar un papel intermedio en los países de altos ingresos y posiblemente en los países de ingresos medios altos, a medida que avanzamos hacia la nueva era de la prevención del virus incisional respiratorio. Y finalmente, es imperativo que aprovechemos el éxito del palivizumab en los países de altos ingresos y garanticemos que la implementación de los nuevos preventivos del BCR sea equitativa, y que los países de ingresos bajos y medios, donde la carga de enfermedad, tanto para infección respiratoria grave como para mortalidad, es la más alta. Veíamos que es más del 95-97%. Y entonces, si buscamos esta implementación equitativa, pues vamos a tener mayor beneficio para nuestros pacientes con estas intervenciones aprobadas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Mónica Villaguillén. Y bueno, para esta ponencia, para esta plática, también tenemos la participación de la doctora Cintia Janet Arzola González. Ella es médico cirujano, egresada del Tecnológico de Monterrey, con especialidad en pediatría y subespecialidad en neumología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una sólida trayectoria en el manejo de enfermedades respiratorias en la población pediátrica, incluyendo asma, infecciones respiratorias y padecimientos crónicos complejos. Se ha desempeñado como especialista en instituciones del sector público, incluyendo el Hospital General del ISSSTE en Toluca, así como en la práctica privada, participando activamente en las evaluaciones de función respiratoria y abordaje integral de pacientes pediátricos. Es miembro de asociaciones médicas nacionales en su área, lo que respalda su actualización continua y participación en la comunidad científica. Su experiencia clínica y el enfoque integral la posicionan como una especialista referente en neumología pediátrica. Bienvenida, doctora Cintia Arzola, y veamos su presentación. Gracias a todos y sobre todo es un honor compartir el foro con la doctora Mónica Villaguillén. La intención de mi participación en este momento es el recalcar o más bien comentar cuál ha sido la experiencia de nosotros en un hospital de segundo nivel, aquí en el Hospital General ISSSTE Toluca. Es importante siempre que tenemos nuevas terapéuticas en medicina, independientemente de la especialidad que sea, analizar todo el cúmulo de información que se hace, pero después preguntarnos qué tanto puedo aplicar esto en mi población. Yo tengo 10 años de práctica ahí en el hospital y me ha tocado ver cómo ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo y hemos podido organizar un poco mejor tanto el servicio como este programa de administración de Palivizumab a los pequeños candidatos que tenemos ahí. Entonces hablaré de la experiencia en estos últimos 15 años, que es con los que hemos contado con la molécula en el hospital, que como les digo es un hospital de segundo nivel. Mi declaración de conflicto de interés, soy ponente para la compañía AstraZeneca y no voy a ahondar mucho en estos datos porque ya la doctora Mónica nos dio un amplio panorama de cómo es esta situación, cómo afecta a los pequeños, solamente enfatizar en algunos datos muy importantes, que recordemos que el virus sincitial respiratorio es causa del 40-90% de hospitalizaciones por bronquiolitis y al menos es la causa por la cual se ingresan al menos 50% de lactantes a hospitalización, independientemente de si van a una terapia intensiva o no. ¿Por qué entonces la inmunoprofilaxis sigue siendo una herramienta fundamental? Esto es muy importante porque, como bien decía la doctora, estamos en una era en la que estamos viendo avances muy rápido, nuevas moléculas que se presentan. Sin embargo, no podemos olvidar aquello que ya nos ha dado resultados y con lo que hemos estado acompañados durante estos últimos años. Recordar que varias de las razones para considerar prevención con Palivizumab es que disminuye ingresos, hospitalización, disminuye asimismo los índices de enfermedad grave asociada a virus sincitial respiratorio y disminuye las secuelas respiratorias. Algunas de ellas y de las más estudiadas han sido la hiperreactividad bronquial o los episodios de sibilancia. No olvidemos también la enfermedad secuelar, que es aquella que afecta directamente intersticio o eventos de bronquiolitis obliterante y que son derivados en ocasiones por infecciones por virus como sincitial, influenza, adenovirus, entre otros. Nos ayuda a disminuir la necesidad de oxígeno suplementario a largo plazo, así como complicaciones cardiovasculares, específicamente hipertensión pulmonar, asociada a la enfermedad grave por este virus. Así, entonces, al tener riesgo disminuido de una enfermedad grave, por ende va a disminuir la necesidad de oxígeno de mi paciente. Este es un tema que también resulta a veces escabroso y que tenemos miedo o hasta dónde sí lo dejo con oxígeno, qué tan rápido lo desteto. Creo que es una de las preocupaciones o de las inquietudes que la mayor parte de los médicos pediatras, independientemente de que tengamos alguna especialidad o no, nos salta, nos dice qué tanto le debo de poner oxígeno. En realidad, no debemos de perder de vista que el cuidado de prematuro es a mediano y largo plazo. Parte de esto se enfoca en la prevención de algunas infecciones respiratorias que pueden llegar a ser letales para ellos y asimismo favorecer crecimiento y desarrollo. Y el uso del oxígeno resulta una
herramienta que no necesariamente se debe satanizar o ver como algo letal, sino que nos va a ayudar a favorecer todo este conjunto en el paciente, que tenga un buen crecimiento y desarrollo, favorecer un buen neurodesarrollo, que es una de las principales secuelas que nuestros prematuros tienen, y por ende, cuando estamos expuestos a fracciones inspiratorias bajas de oxígeno, en realidad la tasa de consecuencias o de efectos a largo plazo dañinos para nuestro paciente será muchísimo menor, prácticamente nula. No voy a entrar mucho a detalle en esto porque ya la doctora nos dio un amplio panorama con respecto a toda la investigación que sustenta el uso de anticuerpos monoclonales, específicamente palivizumab. Sin embargo, ¿qué hay o qué se ha hecho con respecto a estudios farmacoeconómicos en Latinoamérica? Desde los inicios de la aplicación de palivizumab se ha demostrado el costo-beneficio de la inmunoprofilaxis. Ya vimos más claro en el mundo real estos números cómo se han manifestado. Sabemos bien que la población estudiada han sido principalmente los prematuros y todos estos estudios corroboran la disminución de costos por cuidados médicos, ya que disminuyen asimismo las hospitalizaciones. Por ende, tienen un impacto benéfico si hablamos de secuelas relacionadas a virus sincitial respiratorio. Una de estas revisiones que se hizo ya hace algún tiempo, en 2012, publicado en la Revista de Salud Pública de México, se hablaba ya de un análisis costo-eficacia del uso de palivizumab como profilaxis en pacientes pretérminos en México, cuyo objetivo era medir el impacto de la aplicación de palivizumab y el costo-beneficio del mismo. Aquí se incluyeron dos grupos, los menores de 29 semanas y el de 29 a 32 semanas, que tuvieron nacimiento durante la temporada de virus sincitial respiratorio o que tuvieran 6 meses cumplidos durante dicha temporada. Se aplicó el esquema completo de 5 dosis a 15 miligramos kilodosis, como ya lo conocemos, con aplicación mensual, y se hizo una revisión sistemática de aquellos artículos que cumplían con los requisitos. De ellos, 11 artículos se incluyeron para el análisis y el objetivo principal era ver qué tan frecuente o determinar la frecuencia de la hospitalización de estos pacientes. Notando aquí que el grupo que no recibió profilaxis tenía un 10.1% de riesgo de hospitalización, comparado con el que sí recibió esa profilaxis, que bajó hasta un 4.9%, porcentajes que ya nos comentó la doctora Mónica durante su presentación. Esto se tradujo en una reducción de costos también por cuidados médicos que oscilaba entre 23.61 a 23.68%. En términos de calidad de vida, ambos brazos resultaron estrategias eficaces para reducción de costos cuando se administraba esta inmunoprofilaxis, independientemente de la temporada y la edad a la cual fuera administrado. Los resultados fueron mejores si se aplicaba durante la temporada de mayor circulación, que hablaremos un poquito más de esto más adelante. Los meses de octubre y marzo son los que tradicionalmente y en los que nosotros geográficamente estamos acostumbrados a que se presente. Hubo otro estudio observacional que fue a lo largo de un año, realizado en Latinoamérica, que incluyó 7 países, entre ellos Argentina, Colombia, México principalmente, y fue un estudio prospectivo multicéntrico. Su intención era estimar la frecuencia de hospitalización en Latinoamérica a lo largo de un año. Incluyó 458 pequeños, de los cuales 397 se les pudo dar un seguimiento durante el año siguiente, y la edad gestacional media fue de 31 semanas. Volvemos a lo mismo, lo más estudiado, el grupo de los prematuros. La media de dosis aplicadas por paciente fue de 3.8 más menos 1.3. 52 niños de ellos requirieron hospitalización y la tasa de hospitalización en este grupo fue de 14.6 por cada 100 niños. En 12 hospitalizaciones se confirmó la infección por virus sincitial respiratorio, y esto lo vemos en este cuadro en donde nos desglosa muy bien. 6 de estos pacientes que se hospitalizaron eran menores de 32 semanas, 4 menores de 29 semanas de gestación, 2 entre 30 y 31 y 6 de ellos en 32 a 34 semanas. Como factores de riesgo adicionales, 9 pacientes tenían displasia broncopulmonar asociada y en uno de ellos había una cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa. Se notó la reducción en los eventos de hospitalización y por ende en los costos.
y un último que hizo un metaanálisis de 21 publicaciones en donde intentaban ellos decir, bueno, vamos a ver la eficacia en reducción de tasas de hospitalización en distintos países. Arrojó los datos que la doctora Mónica ya nos mencionó a detalle. El principal de ellos, el que se empezó a hacer en el rango de 1996 a 97, fue el estudio IMPACT, y nada más me permito regresar a estos dos porcentajes que ellos nos decían, en donde había una reducción de hospitalización hasta un 55% en los pacientes. En los lactantes prematuros menores a 35 semanas y que tenían menos de 6 meses de edad, o niños menores a 2 años de edad y que tenían displasia broncopulmonar que ameritaba tratamiento, se observó una reducción del riesgo de hospitalización del 55% si se aplicaba el palivizumab. En el grupo de los recién nacidos prematuros de menores de 35 semanas y menos de 6 meses de edad que no tenían displasia, la disminución del riesgo para hospitalización era todavía mayor, refiriéndose en este estudio del 78%. Y en aquellos niños menores de 2 años de edad que tenían displasia broncopulmonar y que todavía meritaban cualquier tipo de tratamiento, ya lo comentó la doctora, uso de oxígeno suplementario, uso de esteroide tópico inhalado, el riesgo o la reducción del riesgo de hospitalización era de un 39%. Ahora bien, con estos datos y con todo lo que ya vimos en los estudios iniciales y de costo-beneficio, ¿cuál ha sido la experiencia a lo largo de estos años en nuestro hospital? El Hospital General de Toluca es un hospital de segundo nivel, que tiene un flujo bajo de pacientes todavía. Hace 15 años contábamos con muy poquitas camas y la verdad es que la tasa de hospitalización de los pequeños era mínima. En ese entonces la UCIN estaba adaptada para recibir 5 pacientes. Posterior a una remodelación que tuvimos, creció la UCIN, tenemos capacidad para 7, 8 pacientes, somos una unidad de cuidados intensivos neonatales pequeña en realidad. Sin embargo, hemos notado que hay un crecimiento exponencial en las cifras de nacimientos pretérmino a lo largo de los años, especialmente después de pandemia. ¿Cuáles son esos factores que han determinado que haya tanto nacimiento pretérmino? Pues ahorita están por determinarse. Llama mucho la atención que cada vez tenemos embarazos adolescentes más frecuentes, la alta incidencia de preeclampsia y eclampsia en las madres, y que puede verse asociado a todos los factores ambientales que nos rodean. Siendo así, pues bueno, la mayor parte de nuestros nacimientos pretérmino hay necesidad de que el pequeño ingrese a la unidad de cuidados intensivos neonatales, algunos de ellos con estancias prolongadas que oscilan entre 1 y 2 meses dependiendo la gravedad del caso. Y en hospitalización pediatría, los ingresos por neumonías y bronquiolitis de igual forma han incrementado considerablemente cada año en comparación a hace 15 años, que es como el punto de corte de cuando empezamos a utilizar la inmunoprofilaxis con palivizumab. Bien, pues nosotros tenemos aproximadamente 15 años de experiencia en aplicación del anticuerpo monoclonal en nuestra unidad. Lamentablemente, pues no hay un registro como tal, el archivo clínico se va depurando y no tenemos datos fidedignos o un registro bien fundamentado en los últimos 10 años previos. Los pacientes ingresados a cuidados intensivos neonatales o hospitalización que no han recibido inmunoprofilaxis generalmente son captados en cualquiera de nuestras áreas, ya sea consulta externa, urgencias, obviamente cuidados intensivos neonatales o en hospitalización, para que inicien su esquema lo más pronto posible. Se le informa siempre a los familiares sobre los eventos adversos posibles y estando de acuerdo ellos ya son citados posteriormente al área de urgencias, que es el área que se ha adaptado para la administración del mismo. Se hace sensibilización y se les explica mucho sobre las ventajas que tiene el recibir el anticuerpo monoclonal, asimismo el costo que implica para cada uno de los pacientes, con la intención de favorecer y promover el apego al tratamiento. Asimismo, se hace una campaña continua de sensibilización al personal médico. Este involucra a todos los turnos, ya que también nuestros médicos residentes y los adscritos de otros turnos captan potenciales pacientes que se encargan de citarlos con el personal del turno matutino para su posterior aplicación.
Contamos con un calendario específico de sesiones para administración del anticuerpo monoclonal y otra forma de estar capacitando es a través de las clases y sesiones que tenemos con los médicos residentes de los 3 grados, donde hacemos énfasis en la inmunización y ellos van aprendiendo también el beneficio o cuál es el impacto de la aplicación de este anticuerpo monoclonal. Uno de los principales eventos con los que contamos es la feria que le llamamos o el evento del Día del Prematuro que se realiza en noviembre. La pionera de todo esto y quien ha hecho crecer mucho el programa ha sido la doctora Lourdes Mendieta, nuestra neonatóloga, y como un trabajo en equipo pues hemos logrado hacer un poquito más de difusión con respecto a lo que implica tener un bebé prematuro en casa, los cuidados que requiere, aclaración constante, continua de dudas para los cuidadores. Y en este evento lo que hacemos es proveer información sobre tamices, sobre inmunizaciones. Nos apoya también el servicio de ortopedia para la cuestión de tamiz ortopédico y tenemos ahí un módulo formal para la administración de palivizumab en ese momento. Participan varios servicios, todos se involucran, trabajo social, admisión, y aprovechamos para que sea un espacio en el cual que también se dé testimonio de padres que ya han pasado por esta situación y que actualmente sus hijos se encuentran en una buena condición clínica. Ahora bien, ¿cómo seleccionar a los pacientes? Como la doctora Mónica ya nos comentó, pues existen varias recomendaciones de distintos grupos de trabajo. Sin embargo, tenemos que aterrizarlo a cada una de nuestras unidades y con los recursos con los que contemos. Cada población es distinta, sus factores socioeconómicos también lo son. Hay gente que se desplaza desde muy lejos y que implica moverse 2-3 horas para acudir a la inmunoprofilaxis. Y tenemos que ver en conjunto. Nosotros como grupo ahí en el hospital hemos optado por inmunizar a todos los prematuros que son de 36 semanas para abajo. Esto derivado de las observaciones que hemos tenido, tenemos pretérminos muy pequeños, todos aquellos de 29 semanas, los que llegan a sobrevivir, la mayor parte de ellos desarrollaron displasia broncopulmonar o tienen algún tipo de cardiopatía congénita y es menester protegerlos. Sin embargo, hemos visto también que el pretérmino tardío llega a ser un poco impredecible, ya que como puede tener un nacimiento muy tranquilo, adaptarse rápidamente e integrarse con la mamá en las primeras horas de vida, puede ocurrir todo lo contrario, requiriendo incluso manejo de ventilación en la UCIN, exposición a fracciones inspiradas de oxígeno elevadas, lo cual va a propiciar un proceso inflamatorio a largo plazo que lo va a predisponer a una enfermedad grave por virus sincitial respiratorio. Es por eso que nosotros hemos incluido también a este grupo como parte de la inmunoprofilaxis. Apoyado también de que contamos con el recurso de manera continua, no tenemos una restricción para su uso por parte del equipo de administración y el equipo directivo médico del hospital, lo cual nos ha permitido aumentar esa cobertura. También consideramos a aquellos productos de término que hayan tenido enfermedad grave por otros virus respiratorios y que sean menores de 2 años de edad. Pacientes que son de término, que tuvieron una estancia prolongada en UCIN por otras causas, que requirieron ventilación mecánica asistida, oxígeno suplementario a fracciones inspiradas altas, y aquellos que tienen enfermedad pulmonar crónica relacionada a la prematurez, enfermedad pulmonar crónica derivada de otras causas, dígase fibrosis quística, miopatías, enfermedades neuromusculares, el grupo de los cardiopatías congénitas, que siempre y cuando sean menores de 2 años y que tengan una cardiopatía hemodinámicamente significativa, y pacientes con síndrome Down es un grupo que también se incluye, siendo estos menores de 2 años. ¿Cómo es el proceso que hemos implementado? Esto ha surgido o ha tenido muchas modificaciones a lo largo del tiempo. Como somos un hospital relativamente pequeño, el espacio físico a veces pues es lo que nos hace batallar, de modo que hemos optado por utilizar el servicio de urgencias, que es un área de relativo bajo flujo porque cuidamos mucho que no haya una concentración significativa de pacientes, al menos en esas fechas, y en el horario en el que lo aplicamos permite que pasen a esta unidad.
Es recibido el paciente por médico residente o adscrito, quien registra al paciente en la bitácora que tenemos, se le otorga una receta con la cual acude a farmacia y surte el biológico. Posteriormente acude al cubículo aislado que tenemos reservado para la administración del mismo. El médico adscrito o la enfermera del servicio se administra la dosis. Se firma el registro y se le apunta al paciente en el carnet la siguiente cita y realizamos un registro en nuestro sistema electrónico que es el CIMEF para llevar un control interno con sustento administrativo. Ese es a grosso modo, cómo es el proceso cada viernes que llega un paciente a aplicación. Ahora bien, en estos últimos 2 años son los datos que tenemos mejor concentrados con una bitácora más formal y que son los datos que les voy a presentar a continuación. Nosotros inmunizamos o hasta ahorita están en programa 36 pacientes, de los cuales son 20 hombres, 16 mujeres. El total de dosis aplicadas durante este periodo de 2024 a lo que llevamos de 2026 ha sido de 130 dosis. 16 pacientes de este total completaron ya esquema con 5 dosis. El resto de ellos están todavía en proceso de completarlo, van en una tercera, cuarta dosis aproximadamente, más los que se han captado recientemente. La media de dosis por paciente es de 3.6. Y aquí hay un tema importante, porque se ha sugerido en algunos lugares o en algunas instituciones han optado por manejar esquemas de 3 dosis en lugar de 5 dosis. La recomendación es, si hay posibilidad de que se completen esas 5 dosis, existe el recurso y la institución está dispuesta a pagarlo, hay que optar por esquemas completos de 5 dosis, ya que existe investigación respecto a esquemas más cortos de 3 dosis únicamente, como en donde se vio la farmacocinética de un esquema de 3 dosis versus de 5 dosis, y sí llama mucho la atención que aquellos pacientes que recibieron únicamente 3 dosis en lugar de 5, había una disminución muy drástica en los niveles de palivizumab entre el mes cuarto y quinto en comparación a aquellos que recibían un esquema completo de 5 dosis que permitía mantener niveles séricos del biológico muchísimo, con un beneficio mayor o que confieren mayor protección al paciente. Volviendo a nuestros resultados de la distribución de nuestros pacientes, de los 36 que tenemos ahorita contemplados, que es nuestro grupo de seguimiento, por así decirlo, tenemos un paciente menor de 29 semanas, 17 pacientes están en el grupo de haber sido prematuros de 29 a 32 semanas de edad gestacional, 16 pacientes de entre 33 y 36 semanas y solamente 2 pacientes en el grupo de 36 semanas de edad gestacional. De estos 36 pacientes es importante mencionar que ninguno hasta el momento ha sido hospitalizado por bronquiolitis o neumonía y no se tiene registro de que lo hayan presentado, ya que como se tiene un seguimiento con las mamás en cada una de las sesiones, se va preguntando cuando ellos acuden si tuvieron algún tipo de evento adverso relacionado a la administración de la dosis previa o si ha tenido algún proceso infeccioso. Además de que contamos con el expediente electrónico, lo cual facilita muchísimo más el acceso a la información. En 2026 tenemos 3 ejemplos de pacientes que estuvieron hospitalizados por bronquiolitis que no recibieron profilaxis con palivizumab. El primer paciente fue un paciente de 31 semanas de edad gestacional, nacido en nuestra unidad y posteriormente trasladado al Hospital Adolfo López Mateos de Ixtla en Ciudad de México. Él solamente tuvo una dosis como inmunoprofilaxis con palivizumab y él ha presentado 2 ingresos ya, uno en diciembre de 2025 y 2 en este año, febrero y marzo de 2026. El evento de diciembre altamente atribuible por clínica a virus sincitial respiratorio. Algo que tenemos en contra nuestra es que no podemos realizar paneles virales, de modo que nos guiamos por la epidemiología local a través del contacto con otras instituciones, además de la clínica de los pacientes para poder establecer si pudiese ser relacionado o no a BCR.
El otro paciente fue una nena con antecedente de 29 semanas de edad gestacional, nacida en otro nosocomio. Nosotros la captamos a los 8 meses de vida, no recibió inmunización con pavlimizumab y estuvo hospitalizada en enero de 2026. El último ejemplo es un paciente de 30 semanas de edad gestacional que de igual forma no recibió inmunoprofilaxis, no nació en nuestra unidad y estuvo hospitalizada en 2024 por bronquiolitis. Este paciente en específico hizo enfermedad grave, tuvo un deterioro clínico significativo en los primeros 5 días de la enfermedad y hubo necesidad de trasladarlo inclusive vía aérea a un hospital de tercer nivel en Ciudad de México por el impacto cardiovascular que generó la infección por virus sincitial respiratorio. Hasta el momento, les repito, de este grupo de pacientes que tenemos son los ejemplos que puedo mencionar que no han recibido inmunoprofilaxis y que en realidad no tuvieron como un seguimiento porque 2 de ellos no nacieron con nosotros y uno se trasladó posteriormente. Esto es importante porque es de suma relevancia que las unidades de segundo nivel, tercer nivel, que tengamos acceso a este biológico, lo utilicemos lo más que se pueda. Es importante que hemos notado en este año, tanto 2025 como 2026, un cambio en el comportamiento de la temporalidad de los virus. Antaño estaba muy marcada la prevalencia del virus sincitial respiratorio limitado en la temporada de octubre a marzo o de noviembre a abril. Sin embargo, los últimos reportes epidemiológicos, ustedes lo pueden ver en todo lo que se publica en internet, hay una tendencia a la persistencia del virus. Ya no hay tantos picos como antes, sino más bien un comportamiento perenne, o sea, siempre, todo el año está presente virus. Nos ha llamado la atención una nueva ola de circulación de virus sincitial respiratorio en estas últimas 3 semanas, a la par de influenza, lo cual se ha manifestado en mayores ingresos, hospitalización de nueva cuenta por neumonías y bronquiolitis. Además de que la evolución ha sido un poco distinta, con una evolución más lenta, más tórpida, varios pacientes presentando atelectasias persistentes y que requieren oxígeno suplementario, aun cuando en el periodo neonatal no haya sido necesario utilizarlo. Estos datos los podemos corroborar, estos son de la semana epidemiológica número 11 de 2026. En azul marino está marcada la circulación de virus sincitial respiratorio con respecto al año anterior y estas últimas semanas en donde no desaparece, sigue siendo el que predomina y se mezcla con otros virus como el metaneumovirus. En las unidades donde hay posibilidad de realizar paneles virales, se ha observado la existencia de un solo virus o la coexistencia con 2 o hasta 3 virus más. Hay paneles virales reportados de una mezcla de sincitial con adenovirus, con metaneumovirus o sincitial con bocavirus y con rinovirus, y todo eso condiciona mayor inflamación a la vía aérea y mayor posibilidad de enfermedad grave o de secuelas a largo plazo. De igual forma, aquí vemos que dentro de los virus respiratorios que lideran, o sea, las infecciones respiratorias no influenza, está el virus sincitial respiratorio en un 40.8%. Hablamos ya del esquema corto de 3 dosis versus 5 dosis. Existe otra modalidad y otra sugerencia con respecto a este cambio en la circulación del virus a lo largo del tiempo. Es decir, ¿qué pasaría si yo, en lugar de aplicar 5 dosis, a ciertos pacientes le aplico 7 dosis? En realidad no hay muchos estudios que se hayan conducido con este esquema. Los datos o los resultados son limitados y tendrán que irse analizando y adaptando a cada población y a cada situación geográfica. Este en específico se hizo en Arabia Saudita y derivado de que ellos veían que había una persistencia en circulación del virus asociado a su clima, asociado a su geografía. Lo que se observó es que es válido, en algunos pacientes se puede intentar hacer esta extensión de dosis, este esquema extendido, proveyendo 2 más dosis posterior a concluir la quinta, con lo cual disminuye, o sea, hay una seguridad comprobada porque no aumentan los efectos adversos. Hay
mantiene un umbral protector en los niveles de palivizumab y esto se puede adaptar a regiones de clima cálido donde ahorita ha sido errática la circulación del virus y es algo que aquí en México tendrá que empezar a analizarse derivado de que estamos viendo un cambio en el comportamiento de los virus, especialmente después de pandemia. En cuanto a eventos adversos reportados en nuestra población, principalmente ha sido hipersensibilidad en el sitio de la aplicación, fiebre, eritema en zona de la aplicación, pero no hemos tenido efectos secundarios graves o algún pequeño que haya tenido una bronquiolitis o una neumonía posterior a la aplicación de palivizumab, por lo que el margen de seguridad es bastante amplio. Por ende, para terminar con esto, yo lo que les recomiendo es seguir considerando la inmunoprofilaxis como una herramienta eficaz y vigente para evitar hospitalizaciones y disminuir costos. Palivizumab sigue siendo vigente en la población pediátrica. Hasta que no tengamos una distribución uniforme de los nuevos productos que están llegando al país, se recomienda no dejar a un lado el uso y seguir promoviéndolo para poder seguir protegiendo a la población más vulnerable que tenemos. Continuar sensibilizando a los familiares acerca de los beneficios de la inmunoprofilaxis y favorecer el que tengamos esquemas completos. Además de que se opte siempre por tener esquemas de 5 dosis, valorar en algunos pacientes que así lo ameriten una segunda aplicación o un segundo esquema, pero siempre individualizando la terapia. O sea, la conclusión principal es palivizumab sigue siendo vigente. Si lo tienen disponible en sus unidades, por favor hagan uso de ello. Es muy seguro, el índice de efectos secundarios es mínimo y favorecer el que tengan esquemas completos para poder tener coberturas adecuadas en nuestra población. Sin más por el momento, pues agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias a ambas ponentes, doctora Mónica Villaguillén y la doctora Arzola González. Muy interesante la plática. No hay muchas preguntas, pero hay una que en general es lo que estamos viendo, ¿no? Sí hablamos de que palivizumab va a seguir siendo y está vigente y vemos todos los beneficios demostrados en la evidencia científica, tanto clínicos como costo-eficaces. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Por qué no tenemos tanta aplicación en las unidades de salud pública que muchos de ellos ya tenemos el medicamento? De hecho, antes de la pandemia, el ISSSTE y Pemex fueron de las primeras instituciones públicas que tuvieron el programa de inmunoprofilaxis. Nos tardamos un poquito más, los de Bienestar, pero Seguro Social también. Sin embargo, en muchas unidades de segundo nivel, inclusive en provincia, desconocen que cuentan con el fármaco. Y también no hay protocolos bien establecidos, a pesar de que ya hay recomendaciones ampliamente analizadas. No hay protocolos en cada unidad para verificar, promover y completar esas dosis. ¿Qué podríamos nosotros hacer para favorecer? Primero, que tengan el conocimiento que esos medicamentos se pueden pedir ya ahorita en todas las instituciones públicas. Tenemos un control de medicamentos que hacemos cada bienio y que la mayoría tiene clave para sector público, entonces está dentro de nuestro CPM. Pero no se lleva a cabo esa inmunoprofilaxis de la manera correcta. Hay muchos niños que se quedan sin dosis y hay muchos que no entran. ¿Qué alternativa podríamos tener o qué estrategia para las unidades públicas? Pues yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque palivizumab y algunas otras alternativas terapéuticas que son eficaces, pues no se están utilizando de manera adecuada. Yo creo que la educación médica es importantísima, ¿no? Sesiones como esta son, creo que, pues muy, muy buenas en el sentido de pues que la gente sepa que tienen la posibilidad de pedir en sus unidades el recurso, porque, insisto, esta es la única opción que tenemos hoy para los pacientes a nivel público, que es una buena alternativa y que tendríamos que estar solicitándola más y cubriendo a todos los niños de acuerdo. Ustedes, si quieren seguir la guía de la Academia Americana de Pediatría, si quieren seguir la guía de práctica clínica de México, que yo creo que quedó muy bien, quedó muy bonita, muy completa, está metodológicamente de verdad súper bien realizada, o quieren ir al panel de expertos, que son los expertos de todo el mundo que se reunieron y analizaron toda la literatura
pero pues aquí sí es importante la sensibilización y de que los médicos que están en contacto, que son los responsables de estos bebés, pues los incluyan en los programas y hagan sus solicitudes de medicamentos, porque luego si no se hace una programación con tiempo, pues el medicamento ya no llegó, ya no se incluyó en las necesidades, ¿no? Creo que es un tema súper importante. Sí, complementando, creo que en ocasiones también puede dar la idea de que es algo muy complejo de llevar a cabo y que por eso a lo mejor no se quiera comprometer a alguien con esta situación, pero en realidad es más fácil de lo que uno pensaría. Creo que es nada más como hacer bien esos equipos de trabajo en pediatría, porque no se necesita un neumólogo, no se necesita el neonatólogo. En las unidades donde se tenga está maravilloso, pero creo que sí desde el nivel de pediatras, implementar, hacer estos equipos es lo que facilita a que se pueda llevar a cabo una administración muchísimo más amplia y que se haga uso de este recurso valioso que ya tenemos en todas las instituciones, porque en realidad sí se nota, la verdad es que sí se nota en la práctica diaria y en la disminución de las secuelas cuando un paciente prematuro estuvo con inmunoprofilaxis. Entonces yo diría establecer equipos de pediatras, si se pueden aliar con especialistas pediatras, maravilloso, que se asocien o que pregunten con sus jefes o con el personal de farmacia para conocer cómo son esos procedimientos en donde se pueden quitar los candados para tener acceso al medicamento, pero sí es cuestión de tener un rol activo al respecto e involucrarse. O sea, nadie va a llegar y va a decir, yo lo voy a hacer solito. Yo creo que es cuestión de iniciativa y la verdad es que ya sobre la marcha se va dando bien bonito y los mismos papás van apreciando ese esfuerzo que la institución hace al conseguir la inmunoprofilaxis y hay buen apego al tratamiento. Entonces, sí, sería esa el consejo, crear esos equipos en donde se pueda establecer bien la inmunoprofilaxis en cada institución. Uh-huh. Sí, me parece que en Facebook preguntaron. Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Sí, le iba a comentar, pero bueno, no sé si por el tiempo o como usted desee. La pregunta que se repitió en 2 ocasiones es la comparación con el Nirsevimab, bueno, que estuvo muy en boga ahora esta temporada que pasó a nivel privado, pues básicamente, y el costo-efectividad que nos interesaría saber su opinión. Sí, bueno, en comparación, ¿verdad? El palivizumab. En comparación, son poblaciones distintas, porque claro. Ustedes saben que Nirsevimab, Clerobimab, pues son para pacientes sanos. En algunos lugares son para los menores de 8, en otros para los menores de 12, pero incluyen a todos los pacientes sanos. Y esto pues tiene una lógica muy importante porque muchos de los niños previamente sanos llegan a las unidades de terapia intensiva con un problema grave por virus incisional respiratorio. Entonces, es difícil la comparación, pero si vemos la efectividad en los prematuros sin displasia broncopulmonar de palivizumab, que era del 78%, es muy semejante para Nirsevimab. La eficacia, perdón, no la efectividad, del 78%, y en los estudios de vida real puede llegar hasta como por el 86%. Pero insisto, son poblaciones distintas. Y también ellos han reportado eficacia para ingreso a unidades de cuidados intensivos, o sea, para paciente muy grave, aproximadamente del 80%, y para consultas para infecciones respiratorias médicamente atendidas como del 66%, no necesariamente de hospitalización. Entonces, pues bueno, digamos que son similares, aunque sus objetivos son distintos, ¿no? Sus indicaciones son diferentes, pero pues lo que tengan ustedes disponible, creo que o sea, lo que tengan disponible con la indicación precisa, ¿verdad? Porque pues no es nada más de que lo vamos a aplicar así a cualquiera, sino que tenga indicaciones muy precisas para administrar. Sí, gracias, doctora. Había otros comentarios acerca de precisamente que no consideran que hay un desconocimiento de
el uso de la inmunoprofilaxis, sino a veces la logística para completar todas las dosis. Y creo que del comentario que hizo la doctora Arzola, el poder involucrarnos por unidad, por hospital, sobre todo en el seguimiento del prematuro e incluir estas inmunizaciones de prevención, pues es obligado, ¿no? Entonces, tenemos algunas preguntas también relacionadas con la comparación de uno y otro. Creo que es la finalidad de la plática. Sabemos que ambos son efectivos y cada uno de ellos pues va a tener pues mayor impulso dependiendo si es sector privado o sector público, ¿no? Pero bueno, todos estamos de acuerdo en que es de mucha utilidad, que ha demostrado a lo largo del tiempo y basado en evidencia que son efectivos y disminuye pues tanto hospitalización como mortalidad y todo lo que nos comentaron. Por el tiempo transcurrido no podemos abrir muchas preguntas, pero se pueden contestar a través de las páginas del Facebook, ¿sí? Cualquier otra duda, y le doy las gracias a ambas por su participación y a la doctora también, Colín, por su acompañamiento. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión y está la encuesta para poder hacerles llegar su constancia. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.